Uruguay propone escuchar la voz de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República Oriental del Uruguay, Buena semana para todos ustedes. Un comienzo de semana en este día ya, 24 de junio del año 2024. Bueno, con una pregunta. La gran pregunta es la que tiene el programa: ¿en dónde estamos? Esa pregunta se va convirtiendo en una visión del país, en una perspectiva del país, si vos querés también. O podríamos decir en una visión orientada del país en relación a un proceso histórico ya bastante amplio. Podemos hablar de una periodicidad histórica desde el punto de vista de nuestra actividad política como país, de nuestras instituciones, que abarca desde la década del 60 del siglo XX a lo que va del siglo XXI, porque son desenlace tras desenlace a modo de antecedentes, algunos inmediatos al presente, otros ya antecedentes mediatos, más hacia atrás, pero que explican la situación en la que estamos como país. Y ahí viene la otra pregunta, que es: ¿queremos seguir viviendo en una sociedad como esta? ¿Los uruguayos estamos conformes con este tipo de sociedad organizada como un país, como un Estado? Porque de eso se trata, eso es un Estado. Es la organización de la sociedad como un concepto y, en nuestro caso, como una nación. No somos propiedad privada como Estado, no somos la propiedad de nadie, no tenemos herederos que hereden nuestro país. Sin embargo, nuestro país hace mucho tiempo que es algo así como una filial que va administrando a sus propietarios que integran una agenda global, planteando un modelo aparentemente renovador, aparentemente nuevo, en lo que hace a un socialismo global, socializando todas las propuestas en materia económica, en materia financiera, tributaria, y también de nuestros modelos educativos, socializando los principios morales de la educación, socializando inclusive lo que plantean como principios doctrinarios. No podemos decir que son principios científicos, que son argumentos científicos de la educación, como lo es la perspectiva de género. La perspectiva de género abarca a toda nuestra sociedad, como a cada una de las sociedades que asumieron esa perspectiva de género como la gran bandera articuladora del resto de las políticas públicas del Estado. No está suficientemente bien explicada la perspectiva de género como una bandera revolucionaria, esa bandera arcoíris, que plantea el neomarxismo, el nuevo marxismo, como una gran estrategia para colectivizar el pensamiento, y ese pensamiento colectivizado va a ser un pensamiento adoctrinado que legitima irracionalmente, legitima inclusive acríticamente todos esos postulados doctrinarios que se le dan a los niños desde los primeros momentos de las etapas educativas, es decir, en la etapa inicial, como le dicen ahora, y desde ahí en adelante, cursando toda su formación escolar, luego liceal, para ya llegar a las etapas universitarias como personas muy adoctrinadas respecto a esta ideología que globaliza también esa doctrina, que va a articular políticas económicas, políticas sociales, e inclusive conceptos de la justicia, todo ello vinculado a la perspectiva del género, sobre la base de supuestos nuevos derechos, violando principios clarísimos
de un Estado de Derecho constituido como el nuestro, a modo de una república con separación de poderes y bajo principios muy claros, que son principios eternos en el derecho, en las ciencias jurídicas, desde que se descubrieron. Muchos dirán, ¿cómo? Si son eternos, sí, la eternidad no tiene que ver con la infinitud. Es lo que tiene un valor por sí mismo, lo que tiene siempre el mismo valor. Es eterna la cifra de 2 más 2 es 4. Es eterno el principio que establece la ebullición del agua a temperatura de 100 grados cuando estamos a la altura del mar. Por ejemplo, es eterno el principio de los componentes del aire. Es eterno el principio de los componentes de la tierra, como así del agua. Es eterno el principio de la rotación y traslación de la tierra en derredor del sol. Y así sucesivamente, te digo lo más claro, lo más gráfico, para que se entienda de qué se trata cuando hablamos de algo científico y cuando hablamos de algo cultural, doctrinario. No tienen el mismo valor. La gran batalla, o yo te diría ya la guerra, porque es una guerra que está planteada a nivel global, a nivel planetario, especialmente en nuestra civilización occidental, es entre las huestes marxistas de la cultura marxista, bien digo hacia este lado de la izquierda, y por otro lado, el capital de conocimiento científico que sigue impactando fuertemente porque eso no se lo puede parar. Nuestra civilización atravesó distintas etapas de revoluciones tecnológicas provenientes de la creatividad de ciertos personajes, de los impulsos creativos, de la voluntad de arriesgar respecto a determinadas creatividades e innovaciones. Tuvo crisis el sistema abierto de propiedad privada que contempló Occidente desde el Renacimiento a nuestras fechas y que se fue perfeccionando inclusive al extremo de complejizarse la organización del trabajo y así complejizarse también la ecuación matemática de los rendimientos y utilidades de las empresas, las distintas magnitudes, las monopolizaciones del mercado por efectos naturales de la imposición de un producto con alta creatividad e innovación en todos los rubros de la economía, la parificación de esos monopolios, inspirando el nacimiento, surgimiento de otras empresas que le plantearan la competencia a esos grandes productos de mercado. Toda esa, digamos, ingeniería económica que proviene de la propiedad privada y de la ecuación de la oferta y demanda en el contexto de un Estado y de otro, como unidades soberanas jurisdiccionales, está siendo desdibujado en estos tiempos. Y Uruguay forma parte de esa globalización que desdibuja nuestro perfil de identidad como país. Es prácticamente lo mismo lo que sucede acá a nivel legislativo que lo que sucede en el resto de los países de Latinoamérica, a excepción de Argentina, que disrumpe con un movimiento político que plantea la libertad y la república y que le dice a sus ciudadanos que estaban como estaban por este modelo global, enraizado inclusive en un modelo que a su vez superpone la globalización latinoamericana del socialismo del siglo XXI, es decir, un modelo comunista como el que se aplica en Venezuela, se aplica en Cuba, en Nicaragua. Eso representa a nuestro país el Frente Amplio. En Argentina lo representa la cámpora y el kirchnerismo. En Bolivia, Evo Morales. En Ecuador, Rafael Correa. En Venezuela ya sabemos, Chávez y ahora Maduro. Lugo lo representó en Paraguay. Boric lo representa en Chile. En nuestro país el Frente Amplio, como te decía, y hoy por hoy lo representan Yamandú Orsi y Carolina Cose, que también nos vuelve a sorprender con sus descubrimientos. Será su condición de científica, de ingeniera, que así como que descubrió que los negros vinieron a América a buscar la libertad, increíble, ¿no? Que los negros vinieron a nuestro país inclusive con las mismas ansias de libertad que los europeos de aquel entonces, que eran, digamos, los habitantes de las coronas imperiales, de los imperios de aquel entonces,
esclavizando a la población negra y a través también de congéneres y coetáneos traidores como fueron los esclavistas, es decir, negros que a su vez negociaban con sus propios hermanos de raza y de sangre, negociaban la esclavitud, como los tangomas, por ejemplo. Bueno, según Carolina Cose, eso no pasó, sino que vinieron a buscar la libertad. Carolina Cose, la que puso una ciclovía en el medio 18 de julio, de modo muy racional y muy ecuánime para con sus contribuyentes a quienes les subió la tarifa de las patentes de rodado y a su vez, indirectamente, a quienes también les cobra altas tarifas incrementales a nivel exponencial, como son los tributos domiciliarios, pero no nos brinda para nada buenos servicios en la recolección de la basura, la limpieza, la señalización de las calles, el saneamiento de la ciudad, iluminación, y tampoco nos brinda transparencia. El peor gobierno de los malos gobiernos de Montevideo de estos 35 años. Carolina Cose, la que nos dice ahora, nos sorprende con otro dato científico, porque ella come manzanas con carozo. Increíble, ¿no? Yo no sabía eso. No sabía que deben ser, claro, algo transgénico. No sabía que hay manzanas que tienen carozo. Sé que la banana no tiene carozo, más tiene un filamento grosso, pero no sabía que la manzana tiene carozo, tiene semillas. En mi barrio comíamos desde chiquito, me acuerdo, siempre comimos manzanas con semillas. Ella come manzanas con carozo. Increíble. Yo no sé si queremos ese Uruguay que siga con este tipo de gente, que nos roba, que no rinde cuentas, que hace contrataciones directas, que acomoda a sus feligreses, acólitos, a sus camaradas, que nos desarticuló el Estado de Derecho, que nos introdujo fuertemente en esa agenda global y que nos dice desde sus líderes, como Gonzalo Sibila, hoy por hoy el secretario del Partido Socialista, como lo dice también el secretario del Partido Comunista, Castillo, si no me equivoco, que Uruguay no se puede conformar con este progresismo, que el socialismo históricamente no nació para quedarse en las medias tintas, ni negociar un modelo que quede desde ese progresismo para siempre, sino que hay que profundizar el socialismo. Y hablaron en términos del socialismo que plantea la doctrina del Foro de San Pablo. No sé si lo saben aquellos que van dando en las encuestas que Orsi ganaría. Hay acá una noticia publicada hoy en El País, de acá de Uruguay, de Montevideo, que nos dice que hubo un relevamiento hecho entre el 16 y 28 de mayo a 1.503 personas mayores de 18 años de forma telefónica, y de confirmarse lo que marcan las encuestas para el Partido Nacional, el ex secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, a quien las encuestas que he visto le dan que está en un 65% de intención de voto en la interna del Partido Colorado, y le sigue Laura Raffo con un 21%, y luego Gandini que viene subiendo, pero creo que está en un 16%. Es decir, Álvaro Delgado despegado en las estadísticas. Será el probable candidato, prácticamente el seguro candidato, diría yo, de la coalición republicana hacia noviembre, y es el candidato que va a debatir con verdaderas chances presidenciales contra Yamandu Orsi, que también las encuestas le dan que está muy por encima de Carolina Cose. Increíblemente, si Carolina Cose ganara las internas, estarían en paridad en una segunda vuelta Álvaro Delgado y Carolina Cose. 45 y 45% les da. Increíble, increíble. La mujer que plantea una Montevideo desastrosa, que nos robó con el Antel Arena, que dejó de financiado 1.000 millones de dólares por primera vez a Antel cuando fue presidente, que hizo una obra fuera del giro de la competencia que tiene el ente, la empresa pública del Estado como es Antel, cuando hizo el Antel Arena, triplicando el costo inicial sin rendirnos cuenta. La que pone por el medio 18 de julio, te repito, porque eso es escandalosamente absurdo, tan absurdo como lo que acaba de decir en estos días, de que hay manzanas con carozo. Pero si ganara Orsi, bueno, ganaría en segunda vuelta.
si el candidato a presidente por el Frente Amplio es Orsi, como lo aseguran todas las encuestas, el resultado en noviembre sería diferente. Allí el ex intendente de Canelones se posiciona con ventaja sobre el ex secretario de presidencia. Es decir, este señor que nos dice, es bueno poner impuestos. ¿Quién dijo que no está bien poner impuestos? Mira lo que tengo acá en el bolso, mira. ¿Sabés lo que es esto? Ultra Seven. A mí me lleva a todos lados. Perdón, ¿no? Dice, yo lo llevo a todos lados. Siempre está conmigo. Siempre está conmigo. Como un amuleto de la suerte, como un santo. El que también tiene de financiada Canelones, que no ha hecho obras, que metió un montón de ñoquis del Estado, cargos de confianza, del riñón de Mujica, por supuesto. Manifestó que él siempre integró el movimiento Tupamaro. Si no me equivoco, familiares que integraron la guerrilla, inclusive, que fueron terroristas contra el Estado, si no me equivoco. Es decir, Uruguay quiere seguir así. Por lo que van dando las encuestas, estamos en una sociedad que quiere seguir, digamos, con ese modelo de el robo al Estado, una vida muy cara, encarecimiento de nuestra vida, más y más burocracia estatal, cargos públicos, profundizar el socialismo, que centralice las actividades económicas el Estado, que sea un concentrador de las actividades económicas con más monopolios e inclusive monopolizando recursos económicos sin producir riquezas, como por ejemplo, bueno, crear un Ministerio de la Mujer y del Género, monopolizar una actividad ideológica en el Estado, porque esto tiene muchos puntos de contacto, ¿no? Es una red, en esta época de red, hablando de redes, es una red, va a ser el Ministerio Público, perdón, el Ministerio de Género y de la Mujer, que introduce, al crear un ministerio, una política de Estado, como cuando introdujeron el MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, que por dentro tiene el Instituto de la Mujer, que se convertiría en el Ministerio de la Mujer y del Género, así que empiecen a calcular los miles y miles de empleados públicos que tenemos que bancar. Esa política se va a profundizar al extremo de que, bueno, van a financiar la creación de más fiscalías de género, con más juzgados de género, y se va a profundizar en la enseñanza. Toda esta doctrina del género, toda esta bandera LGBT se va a profundizar en el sistema de enseñanza. Eso parece que es lo que quiere Uruguay. Seguiríamos con una sociedad no solo igual, sino profundizando todos estos aspectos para ir más y más hacia el socialismo. A ver si encuentro acá algún material que nos indique de qué se trata este Uruguay, que está ya prácticamente convertido en una casa de administración, en una filial de esta Agenda 2030. Las Naciones Unidas han promovido la Agenda 2030 y esta debe de mantenerse, pese a las importantes dificultades actuales, como la guía central a procurar para avanzar en el desarrollo sostenible. Uruguay ha trabajado arduamente desde su aprobación para lograr un efectivo cumplimiento. Y sí, ha trabajado arduamente para tener un sostenido cumplimiento de la agenda, pero para que se haga sostenible Uruguay no. No, presidente, nada sostenible. Es un país que es una filial administrada prácticamente, donde perdimos soberanía, donde ahora tenemos toda una justicia de género con fiscalías de género, inserta además en ese sistema fiscalista que no brinda garantías porque ya no están los jueces que nos brinden el debido proceso, de acuerdo a la carga probatoria, con un juez de la causa que tome declaraciones, que investigue la prueba y que bajo su convencimiento y bajo la más estricta responsabilidad abra una causa penal en el contexto, en la órbita del Poder Judicial, atravesando todas las instancias obligatorias, inclusive con el recurso habeas corpus de por medio como gran garantía, para arribar a una sentencia sobre la base de la prueba evaluada, tasada, y de las distintas aportaciones probatorias, que ha sido una enorme ventaja, les diría, técnica y científica de los juicios, cuando antes prácticamente los juicios se basaban en la teatralidad de los abogados y los testimonios, nada más. Eso avanzó muchísimo desde la segunda mitad del siglo XIX hacia el siglo XX fundamentalmente,
y se ha convertido en la gran garantía que tanto reclamaron autores de la talla de Cesare de Beccaria, Immanuel Kant, Hans Kelsen, de Goethe, tantos autores, ¿no? Jelinek y tantos contemporáneos. Ese debido proceso que nuestra Constitución prescribe, es decir, como una ley prescriptivae, dirían los latinos, los romanos, ¿sí? La ley que es de prescripción, como cuando el médico te prescribe un tratamiento, es decir, es una orden, es un ordenamiento. Bueno, esa ley ordena, imprime la orden de que se haga de tal manera. Eso es lo que hace la Constitución en los artículos 12 al 23. Prescribe. Son normas prescriptivas del debido proceso. Con esta agenda, presidente, no se da eso. Se da de modo sostenible otra cosa, se sostiene otro modelo, no el modelo soberano de la República Oriental del Uruguay. Vamos a ver otro video, porque esto también es increíble. Esto fue promovido o inventado por el gobierno del Partido Nacional en 1990 por el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, cosa que no es cierto. Lo que pasó con SIRP, debido a la situación económica del país, se aumentaron los volúmenes llegando hasta el 10%. Pero a los 3 años, en una rendición de cuentas, al mejorar la situación económica del país, se volvieron a los mismos números. Cuando el doctor Valle deja el gobierno, en el año 2005, de IRP se recaudaba 200 millones de dólares. El 1 de julio del 2007 empieza el IRPF de Astori, que fue un impuesto al trabajo, y que le vamos a dar los números. En el primer año de recaudación, Astori recaudó 600 millones de dólares. Recordamos, Valle 200, Astori 600 millones de dólares. ¿Y se acuerdan aquella famosa frase de la campaña del año 2004 del Frente Amplio que lo llevó al gobierno? Que paguen más los que tienen más y paguen menos los que tienen menos. En realidad los que tienen más pagan menos. Esa es la realidad. ¿Por qué? Son números oficiales, ¿no? De cada 100 pesos que ha estado entrando desde esa fecha y seguramente se mantiene ahora, 89 pesos de promedio son al trabajo y 11% al capital. Otra información falsa, otra información de hipocresía, realmente, de que pague más el que tiene más y pague menos el que tiene menos. No ha sido así. Se construyó un rombo donde no paga el de arriba y donde no paga el de abajo, cosa que nos parece bien, pero el del medio paga por el de arriba y por el de abajo. Eso es el impuesto al IRPF promovido por Astori. Y miren qué paradoja, ¿no? La dictadura elimina el IRPF y un gobierno denominado de izquierda lo vuelve a poner, pero con otra característica. No es a la renta, sino que el que pone más la plata arriba de la mesa es el trabajo. Nos reencontramos en cualquier momento. Es así, ¿no? Como dice el investigador Álvaro Alfonso. Con el Frente Amplio se introduce a través de aquella madre de todas las reformas, ¿se acuerdan que decía Danilo Astori? El IRPF, el impuesto a la renta de las personas físicas. Es una broma, ¿no? ¿No les parece? La renta de las personas físicas, ¿a qué se refieren? Traducido, al salario. El salario está considerado una renta de las personas físicas por el Frente Amplio. Y se da ese rombo, claro, porque las grandes empresas requieren ser exoneradas, hay exenciones impositivas y por los volúmenes de rentabilidades, por los volúmenes de utilidades o de ganancias, no van a pagar lo que pagan con su salario. Y los que están bien abajo son exonerados a través de ¿qué? De asistencialismo del Estado. Por eso crearon el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, dado que hay una gran base social que está muy marginada del sistema de trabajo, el sistema legal de trabajo, porque no tienen la capacitación para hacerlo. Dado que en esos años de Frente Amplio se incrementó notoriamente el volumen de deserción del sistema educativo, siendo una tragedia, empleando la terminología del doctor Claudio Rama. Es una tragedia del sistema educativo la deserción año a año
de ese sistema ya en las etapas escolares y liceales. Y en los quintiles más bajos, la deserción llegó al 60%. Y en el promedio general, porque en otros quintiles, claro, la deserción es mucho menor, se llega a un promedio de un 42 a un 45% de deserción de los estudiantes del sistema educativo, y hablamos de deserción en el ciclo básico de la educación secundaria. Por lo tanto, eso va acumulando capas y capas de una sociedad que no está calificada para el trabajo que sea sustentable, que sea de buenos salarios, y por ende desestimula a la inversión. Porque hoy por hoy, en este mundo global y de redes de comunicación, los empresarios saben perfectamente lo que pasa en cada país, y saben todos estos datos, y saben que en Uruguay hay un promedio del 45% de deserción estudiantil en las etapas más básicas. Y agréguenle a eso que hay fortísimos sindicatos únicos que son patoteros, que presionan porque tienen un marco legal que les autoriza a cogobernar con el gobierno desde los funcionarios públicos del Estado, al extremo de que hoy están con un plebiscito que atenta contra la propiedad privada y contra la Constitución, pretendiendo por Constitución robar 22.500 millones de dólares y robarle a 1.600.000 ahorristas uruguayos el derecho adquirido de propiedad como el derecho subjetivo de propiedad. Porque adquieren derecho de propiedad, pero una vez que tienen esa propiedad es un derecho inalienable, inviolable, artículo 7, artículo 32. Y es inviolable la legítima actividad empresarial, comercial, industrial, profesional y cualquier actividad legítima, inclusive la actividad educativa y la capacidad o la voluntad de educarse, artículo 36. Todo eso es el Frente Amplio. Todo esto que vamos repasando de modo rápido, si vos querés. Si te parece, vamos a una pausa, Ramón. Está con nosotros Ramón Villa, a quien agradezco un montón toda esta asistencia técnica de sonido, para hacer preguntas que no son retóricas, son bien concretas, dado que las encuestas plantean que, bueno, la pugna electoral va a ser entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado. Y bien digo en esos términos porque le da por encima a Yamandú Orsi y conquistaría un 50% en ese balotaje, en esa segunda vuelta, respecto a menos de un 43 o 42%, algunos dicen 39% para Álvaro Delgado. Fíjate vos, ¿no? Y qué complicado, te voy a dar otros datos, otros cálculos, para que veas que igual se complica mucho si esta supuesta coalición de gobierno, cosa que no lo es una alianza electoral, y se convierte en coalición si ganan el gobierno. Te voy a explicar cómo tendrían que ganar ya en primera vuelta para asegurarse la continuidad de esta alianza electoral, de esta coalición, y que el Frente Amplio no venga otra vez al poder, porque además, si viene, estoy prácticamente convencido que no se va más. Quédate ahí.